Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 04. La batalla del falso rey. ¿Hasta cuándo continuarán los problemas? Realmente, esta es la mejor peregrinación. La voz del hombre usando palabras femeninas resonó en cada rincón de la mina. Esta era la mina Diodecoyete que poseía abundantes vetas de néctar. El séquito real partió desde la ciudad sin tiempo para tomar aliento y justo como declaró, se encaminaron hacia el túnel que se asemejaba al camino de un topo. En los túneles no había ni una lámpara, y el grupo tampoco llevaba ningún artefacto de iluminación. Aún así, la razón por la que esto no suponía ningún problema era porque las paredes mismas del túnel brillaban tenuemente en los 7 colores. Este paisaje no era nada muy raro dentro de una mina de néctar. La chillona voz del director Derby se dirigió a la espalda vistiendo el traje ceremonial que avanzaba al frente. ¿Qué estás pensando? Nunca he escuchado de un rey que excave las piedras por sí mismo. Ya que no pensaban cedérnosla, no podíamos hacer nada. Probablemente había una mejor manera de hacerlo. Deberías haberle dejado la explicación a ese amable alcalde o algo así. Sin decir nada, Cufe siguió avanzando sin importarle que sus lujosos zapatos se mancharan. Lucille y Cecil los acompañaban sin decir ninguna queja, y dentro de las 4 chicas de las casas de duques, la chica de cabello dorado que vestía un uniforme de sirvienta se alineó a su lado. Sensa. ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas, Ohou-sama? Intercambiando susurros en voz baja, Melida continuó mientras apretaba fuertemente su mano. Sensa, desde que alejaste a esos murciélagos negros no has descansado ni un poco. ¿No estás cansado? ¿No te estás forzando? Agradezco tu preocupación, Ohou-sama. No hay problema. Pero. Melida dirigió su mirada hacia atrás. Las gemelas de la compañía estaban apaciguando a Derby quien seguía quejándose como siempre y sus 3 amigas estaban tomando distancia discretamente. Y como era natural, comenzando por el padre e hijo York, no los había acompañado ninguna persona del pueblo. Melida enredó su brazo con el suyo, y se acercó aún más a la calidez de su persona amada. Ese sabes, Sensa, a mí, sí. A mí, me gusta mucho tu cabello negro, Sensa. Como para poder transmitirle las vibraciones directamente a su piel, Melida acercó sus labios a su ropa ceremonial y continuó. Pienso que tu rostro ordenado, y tu cuerpo delicado pero varonil son maravillosos, todos dicen falso, pero yo, nunca me avergonzaría incluso si fueras un rey de verdad, creo que eres una persona espléndida, Cufe Sensa. Ohou-sama. Cufe miró el cabello dorado que estaba a la altura de su pecho. Y aflojando su boca como si estuviera aliviado, jugueteó con las mejillas de Melida con su mano opuesta. A mí también me gusta mucho tu cabello dorado, Ohou-sama. Yawa. Eso es, entonces es un amor mutuo por el cabello del otro, ¿no es así? Au. Y entonces, cuando Cufe estaba curando su corazón en las suaves mejillas de su tímida ama, el grito del impaciente Derby resonó. ¿Me estás escuchando? Voy a cortar completamente el turno de la sirvienta. Entonces, si me dejas revelar el secreto del truco, bajando un poco su tono, Cufe declaró. El Yonix del abismo que vimos antes, no es real. Ja. ¿Qué quieres decir? Para ser más precisos, su calidad es mala, debería decir. Su grado de pureza es escaso como para llamarlo. Como piedra sagrada. Y, en cualquier caso, si la lleváramos de regreso, probablemente avergonzaríamos a Lord Sixal. Dentro de los rostros incrédulos, Mule y Salacha se miraron entre sí. Sin duda daba una sensación extraña comparada con la esmeralda de la eternidad, pero no fue solo nuestra imaginación, ¿cierto? Es un deterioro ínfimo, pero como una piedra sagrada que será usada en nada más que la ceremonia de coronación, es un defecto fatal. Dicho eso, algo de esa escala sería difícil de diferenciar incluso para un tasador profesional, pero mis ojos lo saben. Diciendo esas enigmáticas palabras, colocó su dedo sobre sus párpados. Melida indagó aún más en sus verdaderas intenciones. ¿Tienes alguna idea de la razón por la que la piedra se volvió así? Sí. Había llegado a mis oídos información que, desde antes, el néctar y la calidad de las piedras extraídas desde estas zonas se estaban volviendo malas, pero al poner un pie en la sala de joyas lo comprobé, todos. Tengan bastante cuidado. Quizás en estos túneles haya licántropos viviendo.
La compañía Derby, los cuales eran personas normales, abrieron ampliamente sus ojos, por el contrario, Mule y Salacha pusieron sus manos en su espada y lanza de práctica. Las hermanas sirvientas que no traían armas, se acercaron a su amo. Espera, espera. Para nuestra compañía la lucha está fuera de nuestra especialidad. Cálmense. También ustedes, oh Housamas. Mientras yo esté aquí, no dejaré que pongan una mano sobre ustedes. Kufe se los garantizó con un tono firme y él mismo también colocó su mano izquierda en la ketane negra en su cadera. Desde el momento en que elegí esta ciudad para la peregrinación, ya me había hecho a la idea. Comprobar la situación actual, investigar el enigma de la contaminación en la beta y erradicar la causa, eso también es la misión que había presupuestado. Melida, quien escuchó la historia tranquilamente, se adentró en el corazón de su amado desde abajo a su lado. Sensa. Gozujin-sama, a pesar de que Timo-san dijo cosas crueles como esas, aún así, lucharás por un pueblo de personas que no conoces. Ese es el mandato de nuestro gremio. Además, al final será por el bien de Flande, de nuestra vida diaria. Kufe acarició gentilmente el cabello de la chica de 13 años que vacilaba entre sus sentimientos y la razón. La respuesta, espera. Aún quedan 2 años para que nosotros podamos estar juntos después de todo. Sin embargo, hay una cosa más que me preocupa. Kufe cambió su tono y volteó hacia atrás ligeramente. Derby-san, ¿qué piensas de la ciudad de Diodecoyete? Estaba estúpidamente animada. Me pregunto por qué estaban tan llenos de energía. Así es, eso es extraño. Frente a la respuesta de Derby mezclada con sarcasmo, Kufe asintió al instante. Todos los habitantes del pueblo estaban cooperando totalmente y no había una gran brecha en las clases. Además, estuve mirando hasta los extremos del pueblo, pero no encontré que estuvieran extremadamente empobrecidos. Siendo así, ¿por qué Timosdono estaba tan desesperado? ¿Todos lo notaron? Sus miradas se reunieron en él. Hablando a nadie en particular. De cualquier manera, no parecía tener algún motivo particular más allá de revitalizar su ciudad. Justo después, en una curva de más adelante, en un instante se retorció una gigantesca sombra. Kufe levantó su dedo índice y los detuvo a todos. Naturalmente, las expresiones de la compañía Derby e incluso las 4 chicas de las casas de duques se endurecieron ante la rara batalla real contra un licántropo. Reuniendo al grupo cuidadosamente en un escondite en las sombras, Kufe miró a hurtadillas desde la esquina. En el fondo del pasaje, justo como lo presintió, un monstruo con una extraña forma imposible para un animal de la naturaleza se movía a sus anchas como si fuese el dueño del lugar. Su silueta era cercana a la de un lagarto seguramente. Tenía un largo cuello y cola, además de unas cortas extremidades. Sin embargo, en la punta de esas cortas extremidades crecían afiladas garras como garfios. La parte de su cabeza era gigantesca hasta el punto de parecer desbalanceada, y tenía una cresta grotesca apuntando al techo. En la punta de su cola con forma de sierra, un líquido de color púrpura estaba goteando hacia el túnel. Esa es la causa. El veneno que fluye desde su cola es lo que está contaminando la mina de Diodecoyete. Aunque lo comprobó, su enorme tamaño hacía vacilar en cuanto a atacarle estúpidamente. Su cuerpo fácilmente superaba los 5 metros. El siguiente obstáculo era las escamas con forma de diamante que cubrían la superficie de su cuerpo, y el mayor peligro, eran sus ojos de reptil que parecían sangre fresca. Justo antes de que sus pupilas verticales se dirigían en su dirección, Kufe ocultó su cuerpo. Mientras empujaba su espalda contra la pared, se dirigió al grupo que contenía la respiración. Y declaró como si fuera divertido. ¡Qué sorpresa! Salió algo descomunalmente grande, es un basilisco. Basilisco. Mule, quien poseía una gran cantidad de conocimiento, respondió primero y todas las miradas se reunieron en ella. Con una mezcla de gestos y mientras contenía su voz, Mule declaró con urgencia. Sin duda, es un licántropo de un terriblemente alto rango. Es un monstruo que vive cerca de las minas de néctar alimentándose de joyas. Escuche que las piedras que trago hasta ahora se acumulan dentro de su estómago, haciendo que la superficie de su cuerpo adquiera una dureza similar a la del diamante. Su tremenda resistencia HP respaldada por su físico es peligrosa, pero lo más aterrador es que posee un ánima de muerte instantánea. ¿Muerte instantánea? Esos ojos. Mule colocó sus dedos en sus propios párpados y llamó la atención de todos. La luz que liberan esos ojos rojo oscuro tiene el poder de paralizar a su objetivo. Su respiración y corazón se detendrán, si es una persona normal sin ninguna resistencia en pocos segundos alcanzará la muerte. Originalmente, es un enemigo al que debería enfrentársele con 2 o 3 legiones. Kufa-sama, ¿nos retiramos? ¡Qué buena broma! Respondiendo sin entusiasmo, Kufe desenvainó su ketane negra desde su vaina. Si no hacemos nada aquí, no llegaremos a la ceremonia de coronación.
Justo antes de que intentara dar un paso adelante, le dejo unas palabras a sus dos sirvientas. Ojo-samas, por favor miren bien mi pelea. El basilisco puede parecer un difícil enemigo. ¿Cómo voy a derrotarlo? Mientras miran, peleen junto conmigo. En el momento que Melida levantó su voz, Kufe ya había saltado desde su escondite. Mule, quien también lo miraba irse desde atrás, dijo admirada. Sensei realmente es un apasionado con la enseñanza, ¿no es así? El basilisco, como si disfrutara de su tiempo de merienda, estaba hincando sus colmillos en la pared del túnel que brillaba pálidamente. Gracias a eso, los alrededores habían sido roídos hasta un ancho perfecto para una batalla. El hecho de que hasta ahora no se haya encontrado a un habitante de Diodecollete y de que no hubiera ningún sacrificio seguramente era un milagro. Sin embargo, la situación era que esa área es la más cercana a la parte más profunda del túnel y como ya había sido excavada hace un largo tiempo y no había sido tocada por las manos de las personas. Kufe con su ketane desenvainada deliberadamente perforó el suelo, haciendo ruido mientras caminaba. Liberando llamas azules de mana, saltó instantáneamente hacia la cabeza del basilisco. ¿No vas a escapar y ocultarte como siempre, cobarde? Ante esa provocación en reemplazo de un saludo, el gran lagarto se precipitó a morderlo justo como deseaba. Girando su cuerpo mientras hacía ruido, el lagarto soltó un rugido mientras escupía saliva. Una ráfaga similar a una onda supersónica corrió por el túnel y agitó el cabello negro de Kufe. Pudo escuchar cómo los espectadores de atrás dejaban escapar un «ah». El basilisco dobló su cola, azotando la sierra en su punta desde arriba de su cabeza. Era un eficiente ataque rápido con una agilidad que no encajaba con su enorme cuerpo. Su único error de cálculo seguramente sería que la presa a la que apuntaba estaba equipada con una velocidad superior a esa. Una sombra humana como una niebla penetró en sus entrañas en un instante y justo al pasar por su lado cortó su cuerpo. Mientras trazaba un rastro con su ketane negra en medio del aire, pasó más allá de él. No obstante, la punta de su espada envuelta en mana rebotó en las escamas de diamante sin dejar siquiera un corte superficial. Además, lo más sorprendente es que el basilisco en ese instante captó la posición de su enemigo y sin siquiera mirarlo osciló sus garras como garfios. Kufe torció su cuerpo acrobáticamente, pasando entre las garras con un margen de unos centímetros. Al instante pateó el piso y tomando distancia, retornó a su punto de partida. En el escaso ataque y defensa de ahora seguramente ambos lados discernieron la fuerza del otro. Kufe tomó posición con sus dos brazos como en un estilo de lucha cuerpo a cuerpo y agarró su ketane negra en un agarre inverso. El basilisco también midió la distancia cuidadosamente con un aire intimidante hasta el punto de no parecer que se estaba enfrentando a una pequeña presa. Espera un momento. Eso no servirá en absoluto. Mientras atrapaba en el borde de su oreja los rencores del director Derby, Kufe dejó vagar sus pensamientos. La valoración de su dureza no está equivocada. Es un cálculo visual, pero su poder defensivo debe estar entre los 850 y los 900. Si pensáramos en cómo subyugarlo sólidamente, seguramente necesitaríamos traer una numerosa legión, construir un muro con la clase E espadachín mientras perturbamos su campo visual con la clase E samurái y con un golpe conjunto de los clase E gladiador desgastarlo constantemente. Sin embargo, las batallas de Kufe y los demás del gremio Jack Raven normalmente eran en solitario. Funcionara si concentro mi mana en mi arma. Pero el riesgo de la defensa aumentaría, no es demasiado inteligente. Más allá de instruirle con un observa a su pupila, Kufe requería hacer una lucha adecuada que sirviera como muestra. Justo después, el primero en moverse fue el basilisco. Como una flecha que fue liberada desde su cuello, el extremo de su boca se acercó a una velocidad terrible, triturando el túnel. Kufe, quien rodó justo antes, no pudo contraatacar, aunque encontró una apertura. El hecho de que los ataques normales no le atravesarían era algo confirmado. El basilisco continuó con un par de ataques más. Oscilando sus garras, perforando con su cola venenosa y mordiendo audazmente con sus brutales colmillos. Kufe esquivó todos esos ataques por el margen de un papel. Desde un lado seguramente parecía una lucha defensiva unilateral. Por el rugido del viento no lo alcanzaba, pero algunas veces la aguda voz de Derby rebotaba en las paredes del túnel. Kufe estaba esperando una oportunidad como un tigre agazapado. Si hasta ahora existía una brecha en la agilidad, sin duda no podía no usarla. Vamos. Tal vez porque se dio cuenta de sus intenciones, el basilisco en un instante redujo sus ataques. Sus ojos rojos se llenaron de sangre y justo después, con un estruendoso ímpetu, un violento destello de luz fue liberado. En ese instante exacto, la mano de Kufe se movió a la velocidad del sonido, protegiendo con el dorso de su ketane sus propios ojos. La mirada mortal rebotó en la cuchilla que fue pulida como un espejo, atacando de vuelta los propios ojos del basilisco en un ángulo perfecto. Soltando un grito, su enorme cuerpo se desplomó de espaldas.
Arqueaba su cabeza como si hubiera sido golpeado por un rayo y todo su cuerpo palpitaba. Él mismo estaba contrarrestando desesperadamente su propio poder paralizante mortal con su propia anima. Como si mostrara el terrible conflicto en el interior de su cuerpo, la piel de todo su cuerpo se estaba contrayendo y expandiendo una y otra vez sin descanso. Esa era una apertura mortal frente a un poderoso enemigo. Kufe al instante enfundó su ketane negra y mientras hacía temblar el espacio, pateó el suelo. Un salvaje viento corrió por el lado del basilisco y esta vez una marea de sangre brotó hacia el aire. Él lo hizo. Lucille y Laila de la compañía Derby se abrazaron mutuamente y lanzaron voces de alabanza. Aunque seguramente no pudieron ver ni una pequeña fracción de la batalla. Incluso Melida y las demás quienes pertenecían a las casas de duques caballeros solo pudieron captar las imágenes residuales de la batalla de un guerrero de clase superior como Kufe. Kufe estableció su objetivo entre el espacio de las escamas que se alineaban densamente y tras calcular el instante en que se comprimían y expandían, empujó la punta de su ketane. Perforando sin piedad la piel en su base, comenzó a desgarrarla mientras corría. Corto de regreso como si fluyera, una y otra vez. Cada vez que presenciaba sus batallas lo había sentido, en una pelea entre poderosos enemigos una apertura, incluso si era solo por un instante, se conectará a una herida mortal y decidirá la victoria. El basilisco ya estaba en el jaque, eso era claro ante los ojos de las 4 chicas de las casas de duques. Los segundos que el enemigo necesitaba para recuperarse de la parálisis seguramente serían tiempo suficiente para que Kufe redujera su HP. Melida inconscientemente puso su mano en su cadera, frustrándose porque su ketane favorita no estaba allí. Cada vez que se daba cuenta del verdadero poder de su tutor, junto con su sentimiento de orgullo, ella misma se sentía acobardada. Aún estaba corriendo muy por detrás de su persona amada. Quiero acercarme a él rápidamente. Quiero apoyar su espalda. Quiero pararme a su lado y volverme un guerrero en el que pueda confiar. Después de 3 años, ¿podré hacer eso? No, no importa cuánto me tome, en algún momento sus expectativas, las superaré por mucho. El sonido de un corte gimió fuertemente y una de las escamas de diamante fue arrancada. Desde la garganta del basilisco brotó un rugido, escupiendo sangre como una fuente de agua. El enemigo que tenía marcas de cortes por todo su cuerpo estaba en su límite a los ojos de cualquiera. En unos cuantos segundos más seguramente recobraría su libertad, pero ya era demasiado tarde. Desenvaine extremo, Kufe guardó su ketane y expulsó llamas azules como un fuego infernal. La habilidad de asalto de muerte segura sería liberada. Las 6 chicas creyeron claramente en la dirección de esta batalla. Pero, en el momento en que puso su mano en la empuñadura, corten. Una voz estúpidamente fuerte irrumpió en el campo de batalla, deteniendo los movimientos de Kufe. Las llamas azules se dispersaron y al instante retrocedió de un salto. Al mismo tiempo, el basilisco que finalmente se había liberado de sus ataduras retorció todo su cuerpo. Mientras salpicaba sangre fresca, lanzó una mirada de odio con sus ojos inyectados en sangre hasta el límite. Incluso mientras preparaba su ketane sin descuidarse, Kufe no pudo evitar preguntar. Derby-san, ¿por qué me detuviste? Quizás porque ya se había calmado ante la batalla unilateral, Derby se había asomado desde el escondite. Y mientras extendía su libreta de notas, estaba golpeando una página en blanco con la parte posterior de su lápiz. La inspiración no está fluyendo, ¿sabes? Ja. Sera Sama no pelearía como tú. Corriendo alrededor del suelo y usando las habilidades de su oponente en su contra, él no haría una batalla cobarde como esa. Sé cobarde. Melida soltó un grito en respuesta, pero el director Derby ni siquiera miró en su dirección. Incluso mientras sus nervios se quemaban por la presión del basilisco, Kufe preguntó de vuelta cuidadosamente. ¿Qué necesitas que haga? Cambia tu manera de luchar. Lo primero sería mucho combate aéreo, tu rol ahora es el de un Zigzag después de todo. No hagas algo aburrido como apuntar al espacio entre sus escamas. Atraviesa sus defensas desde el frente. Destruye sus escamas. Eso es un guerrero, eso es Sera Sama de la casa Zigzag. ¿No estaría bien si solo imaginas ese despliegue? ¿Acaso eres tonto? El director, quien había olvidado en algún rincón de su mente la brecha entre posiciones sociales, le refutó a Kufe con un rostro escalofriante. La obra de esta vez será falsa. Todos los invitados que vendrán a verla sabrán que esto no llega a una peregrinación real. Además, en nuestro caso, debemos incluir bastantes producciones, ¿sabes? Pero por eso mismo, como guionista, no puedo estar de acuerdo. Ya que es falso, se requiere una calidad que supere a la real. Ojo Samas, está bien. Gracias por preocuparse. Antes de que su agitación atrajera la atención del basilisco, Kufe respondió sin mover una ceja. Vamos a seguir el plan de Derby-san. Lord Zigzag también me ordenó que cooperara con ellos en el límite de lo posible.
Funfun, ¿lo entiendes? ¿No es así? Quien aún no podía aceptar este flujo era Melida, quien era la verdadera ama de Kufe. Mientras se lamentaba de su actual posición en la que no podía hablar, sus puños temblaban. ¿Por qué el director San y Lord Sixal le ordenan a su gusto? A pesar de que Sensa es semisensa. Tal vez tocado por las violentas emociones de Melida, justo después, el basilisco soltó un rugido desgarrador. Mientras soportaba desde el frente una presión que casi podía paralizar, Kufe pensó para sí mismo. Este tipo seguramente ya no usara su ojo maligno descuidadamente. El no poder acabar con él en la anterior oportunidad, para decirlo honestamente, es un dolor. Desde aquí será una batalla directa sin usar estratagemas. Frente a un monstruo que poseía un estado que superaba el rango humano, Kufe en este preciso momento se encontraba en gran desventaja. Si por ejemplo ese basilisco se precipitara con sus colmillos, la respuesta estándar de cada clase serían las siguientes. Si fuese la clase espadachín se defendería, si fuese de clase gladiador atacaría, y si fuese de la clase samurái como Kufe esquivaría. Sin embargo, por alguna razón a Derby parecía no gustarle la manera de luchar que privilegiaba la evasión. Dicho eso, pensando en las aptitudes de la clase samurái, el recibir tontamente de frente ese poder de carga bestial estaba fuera de cuestión. Siendo así, solo había una opción. Al mismo tiempo que Kufe endureció su resolución, con una velocidad exacta a la que predijo dentro de su cabeza, la cabeza del basilisco lanzó un ataque. La presión que liberaban su enorme mandíbula y brutales colmillos no se comparaba a la de un cañón. Kufe contuvo con una fuerte voluntad a sus piernas que intentaron evadir por reflejo. ¡Acha! Liberando un vigoroso grito que comúnmente no haría, osciló su ketane negra con todas sus fuerzas. Un agudo sonido metálico resonó dentro del túnel y una excesiva cantidad de llamas azules quemaron el aire. Todo su poder de ataque y presión de mana superaron apenas el poder de embestida del basilisco. La gigantesca cabeza se volteó hacia atrás unos cuantos centímetros y al mismo tiempo el suelo bajo los pies de Kufe se excavó grandiosamente. El violento impacto se propagó de forma circular, haciéndolo sentir un gran dolor tanto en los huesos, carne y músculos del chico. C. Conteniendo un grito visceral, Kufe continuó de pie e hizo danzar su ketane. Juzgo que, añadiéndole fuerza centrífuga e incluso inercia al gigantesco cuerpo del enemigo, una carga como la de antes no podía repetirla muchas veces. No podía esquivarlo. Pero tampoco podía recibirlo. Siendo así, solo atacaría sin descanso. La ketane negra dejaba atrás muchas marcas en medio del aire y los duros sonidos metálicos resonaban sin descanso. En un giro con lo anterior, Kufe planeó lanzar un ataque unilateral. Dicho eso, su posición también era igual que antes, estaba asestando tan pocos ataques efectivos que prácticamente se podía decir que no lo hacía en absoluto. Incluso cuando era presionado por la velocidad de un enemigo que corría por sus alrededores y la presión del mana imbuido en su arma, no quedaba ni una marca en las escamas del basilisco. Además, con un juicio instantáneo clavó sus garras en el piso, balanceándolas mientras excavaba. El suelo bajo sus pies subió y bajó enormemente, deteniendo los pies de su rápido enemigo. Un hombre llamativo sacó su cuerpo desde su escondite y gritó mientras agitaba sus brazos. ¡Salta! ¡Salta! Kufe sacó un alambre desde su manga mientras torcía su rostro. Arrogándolo hacia el techo, pateó el suelo justo como el director deseaba y voló. Mientras tomaba una trayectoria a lo largo del largo cuerpo del basilisco, convergió su mana en la punta de su ketane negra y la empujó como una lanza. Asterisco gaki y asterisco. Mientras producía ese sonido apagado, una de las escamas se rompió en pedazos. Al instante, todo su mana explotó desde la punta de su ketane. Junto con las partículas de fuego, pedazos de escamas y sangre fresca volaron por todos lados. Mientras concentraba todo su mana en la ketane que estaba clavada en su piel, Kufe voló por el aire. Llegando hasta la cola desde el torso del basilisco, talló una herida en línea recta. Muchas escamas se dispersaron, pero al mismo tiempo, los músculos del brazo derecho de Kufe quien balanceó su espada con todas sus fuerzas estaban hechos jirones. Justo en ese instante como si lo hubiera calculado, el basilisco balanceó su cola, y la sierra en el extremo golpeó fuertemente a Kufe en medio del aire. Sin tiempo para esquivar como era obvio, la cuchilla golpeó su costado. Con una herida demasiado profunda para poder ser tallada en un ser humano, una gran cantidad de sangre se esparció. Soltando el alambre, y luego de rebotar contra el piso, en una segunda oportunidad tomó una postura para caer. Sin prestarle atención a la sangre que caía desde su costado, Kufe colocó su mano derecha en la ketane que sujetaba con su mano izquierda. Derby, quien había estado mirando el ataque y defensa aburridamente, escribió unas notas en su libreta. Vaya, no puede hacerlo. Qué débil, cortaré la escena actual. En ese instante Melida explotó repentinamente. Ya estaba furiosa.
¿A qué viene eso? Eso es obvio ya que no es el estilo de pelea de Sensa. ¿Ja? Ya que soy un aficionado en cuanto a las batallas, aunque digas cosas difíciles no las entenderé. Detrás de Melida, quien estaba estampado sus pies con frustración, Salacha estaba mordiendo sus labios fuertemente. Miró en dirección de su amiga, pero Mule estaba sumida completamente en su rol de observadora. Las primas Ángel estaban disfrazadas de las sirvientas de Kufe y, en primer lugar, aunque tenían el espíritu para luchar, no tenían ningún arma. Si alguien podía prestarle una mano solo podía ser ella misma. Salacha apretó fuertemente su lanza e intentó salir del escondite. Sin embargo, justo antes, Derby se dio la vuelta perspicazmente y levantó una de sus manos. Retrocede. No voy a escribir algo como, Sera-sama fue salvado por su hermana menor. Pero, ¿tú qué puedes hacer? Sería un tonto si dejo que un mocoso altere mi escenario. Salacha se congeló y sus dedos agarraron con más fuerza su lanza hasta el punto de volverse blancos. Justo después de eso, ¡Jai! ¡Y ya! Repentinamente el grito de un hombre resonó, y todos los presentes voltearon en esa dirección. En el lado opuesto a Kufe, con el basilisco en medio, un hombre había caído sobre su trasero en medio del pasaje. Sobre su magnífica vestimenta, incluso siendo un residente de los barrios bajos, estaba una túnica color té quemado con la que se ridiculizaba a sí mismo llamándose Topo. Su ordenado cabello ya estaba totalmente despeinado por las repetidas sorpresas e impactos. ¿Por qué hay un extra aquí? Rápido desaparece del fotograma rápidamente. No. Mejor dicho, no es ese el hijo del alcalde. Espera, eso es peligroso. El basilisco solo tuvo que girar su cuello para cambiar de objetivo, bañando con su espeluznante mirada al hombre normal que estaba allí sentado. Timos no tuvo el tiempo libre para cerrar sus ojos. Iga, Triple A. Al instante, el cuerpo de Timos se endureció como una roca y sus labios temblaron pidiendo aire. Con sus ojos inyectados en sangre, y sus dedos temblorosos, todo su cuerpo que no podía hacer ningún movimiento. Saltaba espasmódicamente. La boca sonriente del basilisco expuso su malicia. Como si quisiera convertir la situación en un festival de sangre mientras seguía vivo, lo cubrió con su gran cuerpo con la intención de aplastarlo. En ese momento, ignorando completamente sus heridas, una ráfaga negra se interpuso delante de Timos. Tomó posición en un ángulo ciego desde Melida y las demás, en consecuencia, ni una sola persona pudo comprobar claramente lo que estaba haciendo. Primero, su cabello que podía verse escasamente, pareció volverse blanco por un instante. A continuación, desde la sombra del gigantesco cuerpo del basilisco brotó un destello púrpura. Justo después, una presión opresiva descendió hasta el punto de que Melida y los demás usuarias de mana comenzaron a temblar. No pienses que solo tú posees un ojo demoníaco. La respuesta del basilisco fue tan enorme que lanzó lejos la pregunta de si esa voz distorsionada que parecía oxidada era suya. Abriendo hasta el límite sus ojos rojos, todo su enorme cuerpo temblaba. Incluso la sangre fresca que había estado expulsando se secó y algunas de sus escamas se desprendieron arbitrariamente. Espada ilusoria, 12 grados forma, junto con la voz que Melida acostumbraba escuchar, unas llamas azules explosivas estallaron violentamente. 12 pequeñas quetanes afiladas agudamente se alinearon en una sola línea construyendo una muy larga espada. Moviéndose en conjunto con la ketane negra de Kufe, la espada larga de Imana que superaba los varios metros dibujó un trazo a super velocidad mientras se movía como un látigo. Camino de la serpiente destructora del cielo. El brazo de Kufe se difuminó y la larga espada de Imana que comenzó a moverse un instante después cortó a su enemigo por todas partes, cortando fluidamente las escamas del enemigo, y volviendo rodajas incluso su grueso torso. Masacrando al enemigo hasta volverlo pedazos cruelmente, una gran cantidad de sangre voló por el aire junto con el último golpe de la espada. Mientras que las paredes y el piso del túnel se teñían de rojo, el gran cuerpo del basilisco colapsó. Produciendo un estruendo y un temblor que los hizo preocuparse por un colapso del techo, su cuerpo golpeó el piso y dejó de moverse. Increíble. Comenzando por Lucille y Cecil, quienes eran personas normales, incluso Melida y las demás quedaron atónitas ante su demostración. Y más que cualquier cosa, en el instante en que liberó su habilidad de asalto, las escamas del enemigo se habían atenuado hasta tener una defensa similar a una hoja de papel. Kufe pareció haber liberado alguna clase de movimiento preestablecido, pero, ¿de verdad fue así? Asterisco chin asterisco con el sonido de la ketane regresando a su vaina, todos regresaron en sí. Ese sensei. Olvidándose de su actuación como maestro y sirviente, Melida se acercó corriendo hacia Kufe que derramaba sangre desde su costado. Sin embargo, Kufe levantó una de sus manos como diciendo, «Estoy bien», y le dio la espalda. «¿No estás herido, Timos Dono?» Allí estaba un hombre vistiendo una túnica,
con sus rodillas en el suelo y respirando ásperamente. Mientras jadeaba desesperadamente pidiendo aire, miraba a los alrededores con sus ojos desorbitados. Cucu, ¿qué demonios ocurrió? Había un gran monstruo dragón y después, seguramente tu conciencia está confusa. Por favor, respira lenta y profundamente. Como se le dijo, Timos respiró profundamente, dejando entrar muchas veces el aire dentro de sus pulmones. Finalmente, con una expresión un poco más calmada, levantó su mirada. ¿No me digas que los licántropos estaban anidando en esta mina? El hecho de que recientemente la calidad de las piedras estuviera bajando no era mi imaginación, ¿cierto? ¿Tú lo exterminaste? Solo lo hicimos por nuestras propias circunstancias. No te preocupes. Dándole esa respuesta indiferente, Kufe se dio la vuelta y recogió algo del tamaño de un puño desde el suelo. Era una de las escamas del basilisco que él mismo había cortado. Tras limpiar el polvo de su superficie, en un instante una mística y luz del color de la oscuridad llenó el túnel. Frente a eso que comenzó a liberar un resplandor inconfundible, las chicas de las casas de duques abrieron sus ojos al mismo tiempo. Un eónix del abismo. Dentro de las rocas que el basilisco estuvo acumulando, estaban mezcladas piedras sagradas, ¿cierto? Con esto ya no habrá excusas sobre el grado de pureza. Justo como prometimos, llevaremos esto con nosotros en nuestra peregrinación. Su mano apretó la piedra. Una voz sin sonido llegó solo a los oídos de Melida. Finalmente tenemos una. Cuando metió la piedra en su bolsillo, Timos, quien vio su estado, abrió sus ojos horrorizado. Ve por qué me negué a entregártela. Por eso, te hiciste esa gran herida. Algo así. ¿Y tú por qué viniste a un lugar como este? Este túnel. Mientras dejaba vagar su mirada, Timos respondió con una pequeña voz. A lo que llamamos túnel, es fácil que se derrumbe. No es un lugar para que un aficionado ponga un pie. Ve por eso. Incluso si eres falso, si algo le pasara al séquito del rey, estabas preocupado, no. Lo siento mucho. No es eso. Lo hice por el bien de Dio de Collete. Con un ímpetu medio cercano a su verdadero yo, Timo se inclinó hacia adelante. Finalmente, pareciendo exhausto, se sentó en el suelo y comenzó su explicación. No puedo permitir que arrinconen al pueblo más que esto, no habría un después para nosotros. ¿Qué quieres decir? No parece que estén en la pobreza hasta ese punto. Timos levantó su rostro. Frente a la hostilidad que liberaba el hombre mucho mayor que ellas, las primas en traje de sirvienta agarraron las mangas de Kufe sin darse cuenta. El líder de Dio de Collete rugió como una bestia. Es un pueblo. Pero mira a tu alrededor. Son solo montañas y bosques, tampoco hay caminos suficientes. Incluso para bajar a la estación debemos caminar varias horas con los caballos. ¿Entiendes lo que eso significa? Es casi como una isla solitaria en el continente, exacto. En esta cadena montañosa hay algunos pueblos. Pero cada uno está aislado. Con el fin de ir al pueblo de al lado, tenemos que dar una gran vuelta de varios días por los peligrosos caminos de montaña. De esa forma no lo haremos a tiempo. Timos lentamente sacó dos pequeñas botellas desde su bolsillo. En una había un líquido turbio blanquecino y en la otra estaba guardada una extraña flor roja. El polen estaba brillando justo como arena de Los Ángeles. ¿Sabes qué esto, rey falso? En los pueblos del distrito de los barrios bajos, los humanos cuyos cuerpos son destruidos por el miasma de la noche nunca terminan de aparecer. Mi amiga de la infancia que vive en el pueblo de Orlane, también es una de esas. Envolvió la pequeña botella que contenía la flor roja con dos manos como una artesanía de cristal rota. Esto se convierte en una rara medicina especial que purifica el veneno de la noche. Es la flor de la aurora que crece en la mina de Dio de Collete. Pero a pesar de que es efectivo contra muchas enfermedades, es famosa porque ella misma se deteriora fácilmente. Los pétalos se secan inmediatamente y la medicina se pudre a los 2 días. Con el fin de que la medicina llegue a mi amiga de la infancia. Está el dinero. Necesito mucho, mucho dinero. Timos hablaba sin parar con una expresión espeluznante y Kufe continuó mirándolo indiferentemente. Si tuviera el dinero podría extender la línea férrea hasta cada extremo de la montaña. Podría llevarle la medicina a mi amiga de la infancia. Podría salvarla. La peregrinación de ahora traería el dinero a Dio de Collete, era una oportunidad irrepetible. A pesar de que debería haber sido así. Dejando caer la pequeña botella desde su mano, el hombre vistiendo una túnica de color té quemado se derrumbó en el piso. Mientras que su rostro se manchaba con tierra, lágrimas amargas se deslizaban por sus mejillas. Mierda, maldición. ¿Por qué de todas las cosas, tenía que ser ahora? A este paso ella morirá, ya no podremos reunirnos otra vez, no quiero eso. No quiero. Una atmósfera depresiva llenó el túnel.
Mientras la voz llorosa del hombre que ya no intentaba mantener las apariencias resonaba, las chicas de las casas de duques y tanto Lucille como Cecil de la compañía solo se miraron entre sí con lástima y no dijeron una palabra. Entre ellas, Cufe se arrodilló sin cambiar su expresión y metió su mano en su bolsillo. Lo que sacó, extrañamente similar a lo que Timo sostenía, era un pequeño frasco lleno de un líquido. Toma esto. ¿Qué es esto? Procesando una cierta resina y dejándola oxidar, se obtiene un conservante al que podemos llamar esencia relajante. Después voy a entregarte la receta, pero, si mezclas esto en la medicina, podrá mantenerse por más días. Timos levantó la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, Cufe, retiro la pequeña botella por un momento. Pero, ten cuidado de usarlo demasiado. Ya que es tóxico, si se usa descuidadamente, en lugar de ser envenenado por el veneno de la noche, existe el miedo de quedar en un estado aún más trágico. Veneno. No estaría bebiendo veneno básicamente. Los hombros de las chicas que estaban escuchando detrás también saltaron. Aún así, la actitud de Cufe no cambió. Su tono imperturbable hablaba de la severidad del infierno por el que él camino. Justo como eso. A pesar de que los llamamos materiales, existen los que son benignos al recibir la influencia de las partículas del sol y los malignos que reciben la influencia del miasma de la noche. La esencia relajante es del último. Pero a veces, si no usamos incluso cosas como esas, no podríamos sobrevivir en los barrios bajos. Los ojos de Timos, como si se diera cuenta de algo, lentamente se fueron abriendo. No me digas, ¿tú vienes de los barrios bajos? Entonces, ¿qué harás, Timos Dono? Si me dices el nombre y la dirección de esa persona, llevaré la primera medicina. Después de todo, es una buena oportunidad, ¿no es así? El tiempo durante el cual Timos estuvo en conflicto fue solo de unos pocos segundos. Agarrando finalmente las dos pequeñas botellas que había dejado caer, las extendió mientras bajaba la cabeza. Te lo pido. La manera de hacer esa esencia o lo que sea, por favor, enséñamelo también. Entiendo. Si está bien en el límite de lo posible, por favor también extiéndelo por los pueblos vecinos. Espera. Una cosa más. Luego de buscar nerviosamente en su bolsillo, Timo sacó un sobre arrugado. Es una carta para mi amiga de la infancia, una carta para Selam. Si tienes esto, sabrá que va de mi parte sin problemas. Ustedes aún deben buscar otras piedras sagradas, ¿cierto? Sí, es justo como eso, pero ¿acaso tienes alguna idea? Sí, no estoy seguro, sin embargo. Antes de esto, en una carta de Selam decía que encontraron algo que parecía una piedra sagrada en el pueblo Orlane, y al parecer se volvió una noticia entre los residentes locales. Dile que es una petición extremadamente importante de mi parte y Selam cooperará contigo. Kufe se giró hacia su grupo y tras comprobar las miradas llenas de anticipación de cada una, asintió. Ya que honestamente no teníamos un siguiente destino, esto es un salvavidas. ¿Está bien con que pidamos tu fuerza? Por supuesto. Solo, dime algo en su reemplazo. Mientras extendía el sobre con sus manos temblorosas, Timos bajó su cabeza profundamente y le rogó con todo su corazón. Dile al verdadero rey, a Lord Serge Sixal. Haz un mundo, sociedad, donde los humanos de clase baja como nosotros puedan vivir en paz. Kufe extendió su mano y recibió el grueso y pesado paquete de papel. Sin falta. El silencio descendió en el lugar y extendiendo su otro brazo, Kufe agarró la muñeca de Timos y lo jaló hacia arriba. Mirando sobre su grupo, las llamó con una claridad que desmentía la batalla anterior. Muy bien, regresemos al pueblo. Sobre el cadáver del basilisco, por favor llamen inmediatamente al gremio para que lo manejen. Kufa-sensei, tenemos que tratar tus heridas inmediatamente. Salacha se acercó corriendo, pero la respuesta de Kufe fue solo una sonrisa. No se preocupe, señorita Salacha. Por mi constitución, está bien con no preocuparse demasiado por las heridas. ¿Cómo no preocuparse por algo como eso? Au. Mientras que el grupo se dirigía hacia la entrada, Melida, quien se había quedado sola en la parte final de la fila, le habló a Mule. Hey, Mule-san. ¿Conoces esa esencia relajante? Es la primera vez que lo escucho. Hay variados conocimientos en las ciudades de clase baja, Yo tampoco lo conocía. En contraste con Mule, quien respondió ligeramente, Melida bajó su cabeza. Realmente, no sé nada sobre el mundo donde vivió Sensa. Ante ese murmullo que solo pudo escuchar débilmente, Mule frunció el ceño. Pero en ese momento, un grito rebotó en las paredes del túnel, perforando sus tímpanos. ¡Guau! Madre! Sé cuando pensé que se había quedado en silencio, cómo fue que terminó en esto. Las voces de Lucille y Cecil de la compañía estaban quebradas. Melida y las demás se acercaron corriendo. Después de mirarse entre sí, reuniéndose cerca de las huellas de la batalla con el basilisco.
Melida, quien saltó hacia el brazo izquierdo de Kufe y se detuvo, también lo vio. Un hombre delgado vistiendo elegantemente, estaba tumbado de espalda con los ojos en blanco y escupiendo espuma. Resiste, director. Madre. No. Te lo ruego, madre, despierta. ¿Cómo demonios termino así? Entre todos los presentes que estaban confundidos, solo una persona llegó a la verdad de la situación. Ese era Kufe. Desde un lado era difícil notarlo, pero por su mejilla fluía una gota de sudor frío. Ku, quizás por acercarse demasiado al basilisco, recibió el efecto de su ojo demoníaco. Director idiota. Por eso te dije que te moderaras en la cobertura del ataque. El chico no pudo hablar de la otra posibilidad. El efecto que Derby recibió no fue del basilisco, probablemente fue del ojo demoníaco de un vampiro. Mientras buscaba apoyo en la calidez del ángel de su brazo izquierdo, Kufe agregó serenamente en la medida de lo posible. Ve, bueno, el licántropo ya desapareció, si lo dejamos tranquilo se recuperará inmediatamente. Tal vez. Madre. El lamento de las gemelas resonó aún más fuertemente dentro del túnel.